¿Viste? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Los Protagonistas. Les cuento que ya en minutos vamos a estar con Ernesto Núñez, a mi criterio el que más sabe en Marcos Paz y la región de temas internacionales. Vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que ha pasado en Turquía, los atentados en Europa que no cesan y además hay mucho temor en América Latina, particularmente en las Olimpiadas. Bueno, también lo vamos a consultar a ver cómo está este tema. Y además, sobre bloque final, vamos a estar con Fernando Medina del Partido Obrero, hablando de la coyuntura, de todo lo que se viene, el tema de los tarifazos y muchas cosas más, que seguramente tanto con Ernesto como Fernando a cada paso un título. Ya vamos a la presentación y a la vuelta ya estamos dialogando con Ernesto Núñez Nicolai de Revista Internacional, colega periodista que lo tenemos los jueves en la radio pública, hablando principalmente de lo que pasó en Turquía. Estamos, le digo porque bueno, estamos con Ernesto Núñez y a veces sucede que en los interbloques o en los bloques que tenemos se dicen algunas cosas, por supuesto, fuera de cámara. Pero ya entramos, y usted lo está viendo, uno de los mejores periodistas en lo que tiene que ver con cuestiones internacionales que no son fáciles de velar, no son fáciles de entender, y por eso lo convocamos a Ernesto para que nos lleve a ese plano que hemos vivido desde hace una semana en la República de Turquía, un país muy particular donde hubo un intento de golpe fallido, pero fue así, fue de ese modo, y muchos temas más. Ernesto, gracias por acompañarnos. No, por favor, Bernardo, gracias a vos. Bien, a ver, contame, lo primero que hay que saber desde una visión nuestra para poder entender el tema Turquía. No, el tema Turquía está muy vinculado a la situación internacional en la región. Pero antes de Turquía, sí, hubo un hecho espantoso hoy en Siria. Uno de los tantos grupos que están luchando contra el gobierno siria. Sí. No solamente el Estado Islámico, hay que tener en cuenta que acá hay alrededor de 1000 grupos armados que forman distintos frentes, que se abren, que se unen, que se desunen, pero hay 1000 grupos armados. Hoy, y esto fue levantado por la BBC, por La Vanguardia de España, porque si yo te digo que también lo levantó Hispan TV, podría tener que es un medio islámico de Irán, podemos decir que tiene un color distinto, claro, ¿no es cierto? Bueno, claro. Esto lo levanta, vuelvo a repetir, La Vanguardia de España, la BBC, decapitaron a una criatura de 12 años, uno de estos grupos que se dicen que son los grupos más moderados dentro de este contingente de grupos, digamos, pseudo religiosos, y que evidentemente crea una situación de terror en la región. Tras Cartón, en estas horas se está produciendo uno de los combates más feroces es decir, el ejército sirio intenta recuperar Alepo, que es la ciudad más importante de Siria, que debe tener 2 millones y pico de habitantes,
y el ISIS con sus aliados han puesto en movimiento alrededor de 20.000 combatientes, o sea que es uno de los hechos y de los combates más feroces que se producen en la región. ¿Y tiene que ver con los bombardeos que hemos visto? Claro, ahora se han producido bombardeos, aparentemente nuevamente en el día de hoy o en el día de ayer. Estados Unidos vuelve a bombardear y vuelve a cometer el error. Hay más de 100 civiles muertos y entre ellos una cantidad de criaturas, de menores, de niños y niñas que han caído bajo las bombas de los Estados Unidos. Los famosos daños colaterales. Claro, esto no quiere decir, esto se da de los dos lados. No, está claro. El objetivo central acá es desmembrar por completo Siria, desmembrar por completo Irak, y que evidentemente la situación se está complicando cada día más, no tiene salida esto. Más allá de estas atrocidades de un lado o de otro, de esta guerra, guerras diferentes a lo tradicional, a lo que veníamos viendo, pero guerras al fin. ¿Cuál es el objetivo central? ¿El tema del petróleo? Acá hay cuestiones económicas y geopolíticas. La cuestión económica es el petróleo, en primer lugar. El segundo lugar es que desde el punto de vista geopolítico, tanto Siria para los Estados Unidos como para Rusia es un tapón para ambos, claro, ¿entendés? Claro. Y es un paso estratégico. Por eso, esto lo hemos hablado, no acá en el aire, el significado político que tiene Yemen, que tiene un enclave en África y que es el paso obligado del petróleo que vos querés sacar por el Pacífico. Y ahí está metida Arabia Saudita, se financian solos, pero también con aporte militar muy importante de los Estados Unidos, para derrotar el gobierno de Yemen y tener ahí, digamos, una potencia aliada a sus servicios. Hasta ahora no lo han conquistado, no lo han logrado, y Yemen trata de evitar que sea, digamos, que su país sea dominado por, que acá está la cuestión de la religión, pero ese es otro tema, ¿no? Y está lo que decís vos, la fuente de riqueza y la economía. ¿Cómo es que hay países, tan empobrecidos, por supuesto, además por la guerra, y otros enriquecidos, como por ejemplo Dubái? Bueno, porque dependen, es una cuestión, yo creo que en Dubái se manejan otras cuestiones, no solamente petróleo, sino el lavado de dinero, pero todos estos países, podemos decir Dubái, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Omán, Kuwait, están bajo el dominio y la estrategia de Turquía, de los Estados Unidos. Y por supuesto que también cabe acá a mencionar el Estado de Israel. Te iba a consultar, más allá de que recién lo mencionas, ¿cuál es hoy el rol? Porque no se los ve tan activos como en otros momentos, por lo menos eso es lo que a uno le parece afuera. Que al Estado de Israel, Al-Qaeda y tanto el ISIS como los demás grupos islámicos, entre ellos uno de los más comprometidos con el aporte que le da a Estados Unidos, que es Al-Nusra, que militarmente es mucho más poderoso que el ISIS, tienen intereses claros sobre la región y no atacan a Israel. ¿Podemos nosotros nombrar algún hecho concreto del ISIS y de Al-Qaeda en territorio de Israel? No. Nada. Vos fijate que también en estos días los altos del Golán están siendo atacados por el ISIS y de alguna manera es un beneficio indirecto al Estado de Israel. Claro. Ahora, si analizamos lo de Turquía en este momento, yo creo que lo que nosotros podemos aportar ahora son datos, algunos datos y algunos hechos. El análisis más profundo es muy complicado, es muy complejo, porque hay elementos tan nuevos y es tan dinámico esto, que hay que tomar el pasado, vamos a hablar un poquito de eso, y las perspectivas del futuro que son inciertas. Primero, decir quién es este personaje de Erdogan. Erdogan es un hombre de aproximadamente, debe tener 60, 62 años. En el año 1970 se afilia al Partido Islámico, al Partido del Islam, que tiene muchas vinculaciones
con distintos emprendimientos de partidos islámicos que empiezan a nacer en la década del 70 del siglo pasado, es primer ministro creo que desde el año 2004 y en el 2014, si yo no me equivoco, gana las elecciones. Ahora bien, vos me preguntás, por ejemplo, ¿cómo puede ser que un intento de golpe haya fracasado en 4 o 5 horas cuando Turquía, sus fuerzas armadas pertenecen a la OTAN y es el ejército en potencia militar? Está ubicado en el puesto número 8. Bueno, Estados Unidos, claro, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia, no sé si Israel está antes de Israel. Bueno, no estamos hablando de un ejército de 4x4, estamos hablando de una potencia militar que aparentemente en 8 horas esto, digamos, abortó un golpe de Estado. Lo que dicen algunas noticias es que horas antes o días antes los servicios de inteligencia del Estado turco conocían este levantamiento. Ahora, ¿qué sucede después del levantamiento? Bien, Turquía tiene 15.000 jueces, 2.700 jueces fueron apartados. Alrededor de 10.000 docentes fueron apartados, fueron dejados cesanteados. Hubo una purga en las Fuerzas Armadas. Hay 9.000, según los informes oficiales, 9.000 militares detenidos. Hay generales, almirantes también que están detenidos. Toda la cúpula del ejército turco está detenido. Y de las Fuerzas Armadas, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre lo que plantea el ejército, las Fuerzas Armadas turcas y lo que plantea el gobierno? Las Fuerzas Armadas turcas tienen como condición o como premisa o como eslogan gobiernos democráticos y seculares. Y lo que se está produciendo en Turquía es un giro acelerado a tener posiciones islámicas dentro del gobierno. Es decir, la oposición turca dice que quieren convertir a Turquía en un sultanato, en una monarquía. ¿Y por qué entonces, el primero que salió a respaldar al gobierno, entre comillas, democrático que está hoy en ejercicio en Turquía fue Barack Obama? Si supuestamente, si hay una inclinación, un sultanato, ¿no lo va a perjudicar? Yo creo que es una cuestión política, netamente política y de intereses. El golpe fue el viernes, ¿no? El intento de golpe. Bueno, el día jueves o el día miércoles hubo una reunión en Moscú, si no me equivoco, entre Putin, Erdogan y John Kerry, analizando la situación en Medio Oriente. Personalmente, y me atrevo a decir de que esto es un golpe de Estado preparado. Cuando se dice preparado quiere decir instigado, es decir, los servicios de inteligencia trabajan con mucho conocimiento para de alguna manera entregarle todo el poder a Erdogan. El movimiento, después me preguntás, disculpame, el movimiento democrático del Kurdistán, que está formado por todos los partidos de oposición, pero fundamentalmente el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es una mezcla de marxistas, ecologistas y comunistas, cuyo secretario general se llama Abdullah Öcalan, está preso con cadena perpetua en Turquía desde el año 1999. Ellos plantean no al golpe, pero que ninguno de los dos sectores lo podemos llamar democráticos. Está clarísimo. Está claro, está muy claro. Ninguno de los dos sectores son democráticos. ¿Puede ser lo que vos estás planteando, que lo que se buscó con este golpe, hacer esa purga que en definitiva se está haciendo? Yo creo que sí. O sea, tiene que tener un elemento concreto para purgar y para tener en su control la suma del poder. Todo, político, militar. Y lo más grave es que hay una noticia que todavía no se puede confirmar, es que aparentemente habría unas 10 naves de la Marina de Guerra que están sin control por los mares. O sea, que no responden a ninguno de los dos sectores. No está confirmado esto, pero estamos hablando de la octava potencia mundial desde el punto de vista militar. Así es.
Pero además digo, en esta dureza que se viene, el presidente que continúa después de este golpe fallido, planteó que quiere implementar la pena de muerte. Bueno, así que la purga va a ser es probable, y te digo más, son capaces de llamar a una consulta popular y esa consulta popular apruebe la pena de muerte. Es lo que están buscando para centralizar el poder. Hasta el día de hoy Turquía es el paso obligado de la ayuda militar que se le entrega al Estado Islámico o el ISIS o el Daesh, como se le quiera llamar. Es el paso obligado. Lo que pasa que a mí me da la impresión de que ya no pueden controlar lo que ellos pensaban que iban a controlar. Este engendro de neofascismo, esa es una opinión personal, de un neofascismo religioso, se le ha escapado de las manos a los Estados Unidos, a Europa, fundamentalmente a Alemania, Francia, porque lo de Alemania es muy especial también, lo de Francia es muy especial también. Se le ha escapado de las manos, no lo pueden controlar y yo te comentaba por la radio, si hoy se diera el cese bélico, entraríamos en otro conflicto muy, muy peligroso. Te comentaba que, por ejemplo, Estados Unidos vuelve a sus entrenamientos, a sus tropas, en conflictos tradicionales. Esto quiere decir conflictos de Estado con Estado. Te hago una consulta porque vos hablaste de la purga, uno puede entender a militares que han salido a realizar el golpe de Estado, se puede entender capaz a jueces hasta ahí. ¿Y por qué docentes? No, eso yo no lo conozco. Eso Por ahí está, digo, más que eso no lo conozco. ¿No? Yo supongo que será no, pero yo no lo conozco. Claro. Seguramente es la cuestión de la oposición, pero eso honestamente no te lo puedo responder, no quiero mentir. Pasamos, digo, de Turquía, que está también en Europa, no hay en medio entre Europa y Asia, y vamos a Francia, esto que alguna cuestión, algún hilo conductor dejaste entre esto y que no pueden controlarlo. Digo, aparece un loco, entre comillas, no, perteneciente supuestamente al partido ISIS, con un camión y es un desastre. Aparece con un hacha ahora en Alemania y matan gente. Digo, es imposible de controlar. No, el terrorismo es imposible de controlar. El tema acá es que según lo que uno puede acceder a través de los medios de la tecnología actual que te permite ver lo que pasa en el momento, en el instante, es que el Estado Islámico, el ISIS y las demás fuerzas estarían perdiendo ya un 40% del territorio. Por lo tanto, ahora pasan a una segunda versión de esta escalada bélica desconocida para nosotros, que es aplicar el terrorismo en Europa. Digo, ahora, y esto crea temor en todas las poblaciones. Hoy o ayer hubo una denuncia o una alarma de que habría una célula islámica del ISIS en Brasil y estarían amenazando las Olimpiadas. Ahí vamos dentro de un chiquito a hablar de ese tema. Pero quería, si puedes cerrar un poco lo de Francia. Lo de Francia y particularmente el ISIS. Te consulto lo siguiente, ¿cómo hace para financiarse? Y digo, porque uno ve camionetas de última tecnología, 4x4, hemos visto muchas de marca japonesa, ¿Se les reclama a estas empresas de por qué se les vende o cómo les llega esto? El financiamiento es conocido y se sabe que tiene financiamiento económico, en primer lugar, por Arabia Saudita, que es el generador de estos grupos armados. Arabia Saudita es sunita, se sigue manteniendo la cuestión entre sunitas y chiitas. Algún día hablaremos sobre las diferencias, porque si no es difícil de comprender. Totalmente. Es muy difícil de comprender para nosotros que somos occidentales. Pero ellos, lugar que dominan, lugar que se apropian de la economía, del petróleo, del gas, dinero de los bancos, y también hacen negocios. La hipocresía es que Europa, de alguna manera, en forma directa o en forma indirecta, le está comprando el petróleo al Estado Islámico. Y esta cosa no se puede, esas cosas hay que decirlas. Totalmente. Le compra el petróleo al Estado Islámico. Y yo no sé si Estados Unidos también está atrás de esto. A los asesinos de sus hijos, ¿no? Por supuesto. Y un dato. Nosotros hablamos de los atentados en Asia, pero
tenemos que hablar que en lo que va del año, 7 meses, 2.900 personas murieron en el Mediterráneo. No dicen nada. De los refugiados. De los refugiados. Así es. Lo de Francia es una cuestión muy especial. Sí. Estados Unidos es un estado, es un país donde la religión protestante tiene un gran peso. Sí. La protestante, los testigos de Jehová. Claro. Francia es un país secular, donde yo no puedo asegurar que haya un rechazo hacia la religión, pero es un país donde el Estado no tiene injerencia sobre la religión, y ahí es donde ataca el Estado Islámico. Claro. Ahí tiene necesidad de atacar el Estado Como que Islámico. Lo ve como un Estado ateo. Exactamente, eso es un Estado ateo. Por lo tanto, tiene que atacar ahí, porque los consideran, el ateo, herejes. Toda una historia. Nos quedan un par de minutos, la verdad que es un tema apasionante, me encanta, ojalá, estoy seguro que usted que está detrás de la cámara viéndolo en vivo y después lo puede compartir por diferentes sitios en internet. Escuchándolo a Ernesto aprendemos un montón y la verdad que a mí me fascinan estos temas. Ernesto, ¿qué pasa en América Latina? ¿Qué pasa particularmente en las Olimpiadas? Parece que Brasil tiene mucho miedo. Esa es la información. Yo creo que esa es la información. Aparentemente nuestro gobierno va a mandar fuerzas, hoy se estaría firmando un acuerdo, van a mandar fuerzas de seguridad en el continente. Yo creo que esta es una globalización de una guerra desconocida para nosotros. ¿Llega en algún momento a América? No te puedo decir yo en este momento porque los conflictos son completamente distintos. Acá no hay un peso, ¿no es cierto? Es más, América Latina en general ha sido un lugar de refugio del árabe o no el árabe musulmán, con un buen trato hacia ellos y hacia ellas. Yo no puedo asegurar esto. Lo que sí es que este conflicto no lo pueden frenar, este conflicto va a ir creciendo y los intereses entre las dos potencias más importantes del mundo, las tres potencias, Estados Unidos, China y Rusia, son muy importantes. Vos mirá un dato que no se conoce, se desconoce. En China, en el mar Chino, se han encontrado reservas de petróleo y gas. Inmediatamente Estados Unidos ya mandó portaaviones y China ya tiene en sus mares su fuerza armada. Claro. Es complicado, es muy complicado, muy complicado. Totalmente. Sí. Bueno, ojalá que estemos aparte de todo esto cuando alguna vez nos sumamos, ¿no? Algún conflicto. Tuvimos los atentados en la Embajada de Israel. Bueno, nosotros vivimos dos atentados. No es el último, el país de América que ha tenido 2 atentados y hay que tener mucho cuidado en ese aspecto también, porque las políticas implementadas en aquel momento jugaron un papel y ahora corremos el riesgo de que también la balanza se incline para el mismo lado que para Estados Unidos, pero esperemos no llegar a vivir otra vez este tipo de cosas, ¿no? Nadie quiere. Así es. Ernesto, un placer, la verdad. Muchas gracias, Bernardo. Nos vemos en Los Protagonistas. Por favor. Vamos a una pequeña pausa y ya vamos a dialogar con Fernando Medina, del Partido Obrero. Ya volvemos. La mejor programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. Autoservicio Sergio. Vení a conocer una nueva forma de comprar y ahorrar. En Bernardo de Irigoyen 17, a unos metros del paso a nivel de San Martín. Autoservicio Sergio. NAC Marcos Paz tiene una nueva propuesta para vos. Taller de sonido y home studio. Un curso teórico práctico que te brindará los conocimientos para trabajar en la grabación, mezcla y edición de producciones musicales. Vení, inscribite, es gratis. Para más información, comunicate vía Facebook, NAC Marcos Paz, o llama al 477-6641 o 498-3321. NAC Marcos Paz,
Herramientas tecnológicas cerca tuyo. Municipio de Marcos Paz. William Sport ahora cambió su dirección. Sarmiento 2186, a metros del Banco Provincia. William Sport, ropa para dama y caballeros. Sarmiento 2186. William Sport, tarjeta argenta, Visa, ahora 12. William Sport cambió su local, renovado. Sarmiento 2186, a metros del Banco Provincia. Ropa para dama y caballeros, talles especiales. William Sport, Sarmiento 2186, a metros del Banco Provincia. Estas vacaciones de invierno en el Cine Teatro Roma van a ser totalmente diferentes, con el mejor cine infantil, Plumíferos, Anina, Willem van Budín y La máquina que hace estrellas, y los mejores espectáculos, Títeres a contramano, Alicia y el maravilloso mundo del circo, La caja mágica, El encuentro, Circo Foix, Estamos de viaje y el impresionante Circonsciente. Durante todas las tardes de tus 2 semanas de vacaciones, te invitamos a divertirte, emocionarte, reír y jugar. Sí, jugar, porque todos los días, desde las 14 horas, tendremos talleres abiertos para que pases tus tardes con actividades diferentes. Te esperamos en el Cine Teatro Roma, Avellaneda 1950, y viví tus vacaciones a pleno. Invita Municipio de Marcos Paz. House, artículos de limpieza y perfumería. La Valle, esquina Alsina. Horario de 9 a 13 y 16 a 20 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Artículos de limpieza y perfumería. Sueltos y de marca. Clean House Marcos Paz. La mejor programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. Autoservicio Sergio. Vení a conocer una nueva forma de comprar y ahorrar en Bernardo de Irigoyen 17, a unos metros del paso a nivel de San Martín. Autoservicio Sergio. NAC Marcos Paz tiene una nueva propuesta para vos. Taller de sonido y home studio. Un curso teórico práctico que te brindará los conocimientos para trabajar en la grabación, mezcla y edición de producciones musicales. Vení, inscribite, es gratis. Para más información, comunicate vía Facebook, NAC Marcos Paz, o llama al 477-6641 o 498-3321. NAC Marcos Paz, herramientas tecnológicas cerca tuyo. Municipio de Marcos Paz. William Sport ahora cambió su dirección. Sarmiento 2186, a metros del Banco Provincia. William Sport, ropa para dama y caballeros. Sarmiento 2186. William Sport, tarjeta argenta, Visa, ahora 12. William Sport cambió su local, renovado. Sarmiento 2186, a metros del Banco Provincia. Ropa para dama y caballeros, talles especiales. William Sport, Sarmiento 2186, a metros del Banco Provincia. Clean House, artículos de limpieza y perfumería. La Valle, esquina Alsina.
Horario de 9 a 13 y 16 a 20 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Artículos de limpieza y perfumería, sueltos y de marca. Clean House Marcos Paz. Continuamos en los protagonistas y ya está con nosotros, me refiero a Fernando Medina del Partido Obrero, con el cual vamos a charlar particularmente de todo lo que estamos viviendo en estos días de coyuntura político nacional que tienen que ver más que nada con políticas económicas antipopulares. Yo no sé, me gustaría saber cuál ha sido, si ha habido una política popular en estos 8 meses, ya casi llegando a los 8 meses de gobierno de Mauricio Macri. Fernando Medina, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, los vi ahí en la calle en el día de hoy, estaban con el tema no al tarifazo y juntando firmas justamente para hacerle llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que no le dé el visto bueno al gobierno de que pueda avanzar con el tema, ¿no? Sí, es un proyecto de ley que se presenta en la provincia de Buenos Aires. Ahí tenemos un diputado que es Guillermo Kein. Y el proyecto antecede al pronunciamiento de la Cámara de La Plata. El objetivo del proyecto es anular los tarifazos, hacer una investigación de todos los subsidios que se entregaron bajo el gobierno kirchnerista y verificar si las obras se hicieron o no. Uno da por descontado que las obras no se hicieron y que de la misma manera que ha pasado acá con los siriglianos, los subsidios se han desviado y han hecho un negociado en contra del interés popular y del conjunto de los usuarios y trabajadores. Por otro lado, está planteado que se constituya una comisión que investigue eso y por otro lado garantice las futuras obras, porque acá también está planteado la necesidad de hacer esas obras y que el gobierno de Macri tampoco lo plantea. O sea, Aranguren ha planteado un tarifazo, pero no pone las condiciones en las empresas energéticas en función de llevar adelante las obras necesarias. Digo, más allá de que esto sea cierto, como vos planteás, que nos hayan llevado adelante las obras en el gobierno kirchnerista, hay una falta de sensibilidad absoluta, ¿no?, de parte del gobierno, porque digo, pasar y decir, bueno, nos equivocamos, no va a ser un 1500%, ¿no?, lo que vamos a aumentar en las tarifas de gas, pero sí va a ser un 400%, es una enormidad igual. Sí, obviamente, es la característica de este gobierno. Ahora, lo que también es cierto es de que con una característica similar lo hubiera hecho Scioli. O sea, llegamos a una situación de agotamiento de estos subsidios que siempre beneficiaron a los grupos empresariales. El gobierno kirchnerista intentaba disfrazar estos subsidios como un subsidio al usuario, a los trabajadores, cuando en realidad el que se llevaba, digamos, la gran masa de millones de pesos de los subsidios han sido las empresas. Igual es cierto que las tarifas sí han sido subsidiadas, ¿no?, porque si no sucedería lo de hoy con aumentos tarifarios terribles. Sí, y hoy incluso todavía están siendo subsidiadas las tarifas, porque por más que el gobierno de Macri ha establecido ahora un 400% de tope, que es sobre la boleta de abril del 2015, multiplicarla por 5, y donde, por ejemplo, si uno en abril hubiera pagado una boleta de gas 100 pesos, hoy tendría que estar pagando 500, lo que pone de manifiesto, y esto incluso ha sido parte del análisis de varios medios, es el hecho de que cuando Macri se llena la boca diciendo que la lucha de él es el ahorro de energía, lo que se pone en evidencia con esta decisión es que permite el derroche de aquellos que más tienen. Porque como te daba el ejemplo antes, si vos pagaste 100 pesos de gas en abril del 2015 y ahora como tope tenés 500 y vos tenés la posibilidad de gastar mucho más, vivís en un country y podés gastar no por 500 sino por 2.500,
la diferencia entre esos 500 que vos gastás y vas a pagar como tope a los 2.500 que realmente gastaste, que son 2.000 pesos, eso lo va a pagar el Estado. Ahora, no hay un límite a ese consumo. Entonces, lo que ha hecho el gobierno de Macri es una vejación. Ha permitido con esta política que haya un mayor consumo, aunque dice que hay que estar no hay que estar en remera, no hay que estar en ojota y todo ese tipo de sarta, de pavada que dice, y de lo cual incluso se burlan todos. Pero, digamos, lo que Macri garantiza es continuar con los subsidios a las empresas que producen la energía. O sea, a ellos no se le ha tocado nada, a pesar de la crisis que estamos viviendo. La idea de las firmas de hoy y de presentar el proyecto de ley es que los trabajadores saquemos la conclusión de que nosotros no podemos ser los que paguemos la crisis, porque es cierto que hay una crisis, pero el punto es quién lo va a pagar. Nosotros entendemos que no estamos en condiciones, ¿no? Pues hoy es cuando estábamos en Edenor a la mañana juntando firmas, una mujer nos decía el tarifazo me quita el sueño, otra decía o como o pago las tarifas. O sea, llegamos a una situación tan extrema. Incluso uno notaba que parte de esos vecinos han votado a Macri. Ahora, ¿no se esperaban ese tipo de política? Y esa es una pregunta que uno cree tener la respuesta. Creo que muchos errores, ¿no?, en el gobierno que peleó el balotaje con eso hicieron que la gente volcara su voto a Mauricio Macri, más allá de saber, entiendo yo, ¿no?, porque es cierto que también hubo una mentira, porque muchas de las cosas que se plantearon, por más que la oposición lo planteaba que iban a pasar, ellos decían no. Y una mentira a los dos lados. A tal punto es la mentira a los dos lados que hace una semana salió Miguel Bain a declarar que está de acuerdo con el plan económico del gobierno de Macri, que hubiera sido el ministro de Economía de Scioli. Claro. Esto vale incluso para todos los kirchneristas que salen rabiosamente a criticar a Macri, diciendo que Macri es la derecha, Macri es un gorila, y su propio candidato, por cuales ellos hicieron campaña, que fue Scioli, tenía como potencial ministro de Economía a un funcionario que está planteando que él está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno de Macri. ¿Se entiende la lógica? Sí, ni siquiera igual es jugar con el diario del lunes, porque tampoco uno no hubiera sabido si en definitiva, bueno, uno cree que podía haber sido Ben, qué pasaba si seguiría otro y qué pasaba con la segunda y tercera línea si se lleva adelante, ¿no?, con un gobierno con la cara de Scioli. Pero yo lo planteo en función de sacar una conclusión, porque el Partido Obrero en la campaña electoral dijo que ni Massa, ni Scioli, ni Macri eran una alternativa para los trabajadores. Nosotros denunciábamos en su momento que eran los candidatos del ajuste. Hoy, pasadas las elecciones y ya a 8 meses de lo que es el gobierno de Macri, podemos decir que estábamos acertados en ese planteo, porque el que lleva adelante la política es Macri, pero los cómplices son los Scioli, los Miguel Blain y por otro lado los Massa. Acá hay una complicidad de todos en sostener este gobierno con el objetivo de que sea el gobierno de Macri que traslade el ajuste al conjunto de los trabajadores. Igual hubo una transferencia de recursos brutal, no a favor del pueblo, sino a favor de las corporaciones, digo, con lo que ha pasado con la baja de retención de la soja y con el tema de la minería, ¿no? Eso claro, un peso, los dos sectores han sido beneficiados y la situación es que incluso estamos hoy en una proyección que pone en una situación de peores condiciones para los trabajadores, porque ya se están anunciando la posibilidad de una nueva devaluación, ya se está anunciando la posibilidad de que haya más inflación, la noticia de hoy del aceite. El aceite es terrible, dicen que aumenta un 300%, o sea, si lo estabas pagando 20 y pico de pesos se va a 90. Claro. No, una cosa de loco. Bueno, pero estos son datos que uno lo tiene que tener en cuenta, porque es la tendencia. Ahora, con salarios que no han aumentado más de un 30%, claro. ¿Cuál es la situación a la que nos vamos a enfrentar? Nos vamos a enfrentar a situaciones de conflicto. Va a haber una tendencia que haya cada vez más conflicto, esto de empezar a ver los piquetes, esto de empezar a ver organizaciones... Ayer, ¿no? 100 piquetes casi en toda la ciudad,
hubo ollas populares, de vuelta se están abriendo muchos comedores comunitarios porque la gente no tiene para comer. Claro, pero esto lo peor es que tiende a agudizarse. Sí, claro. Entonces, nuevamente, la importancia de sacar una conclusión, la importancia de buscar una alternativa propia a los trabajadores y no caer en una variante peronista que cada vez está más desintegrada, porque es ver al kirchnerismo donde cada vez encuentran más hechos de corrupción y donde cada vez se pone de manifiesto una política mentirosa, no volver a caer en esa variante y obviamente aquellos que han votado a Macri entender que en función de sacarse de encima a Cristina y a todo su séquito terminaron optando por una variante que es completamente antipopular, que atenta contra los intereses de los trabajadores, contra el trabajo, contra la posibilidad de una educación, de una salud, la posibilidad de una vida ¿Qué es mejor? lo que los angustia al Partido Obrero? Digo, con esta palabra puso muy de moda el presidente increíblemente, ¿no? Planteando que los patriotas de que el 9 de julio, ¿no? Cuando nos independizaron, sintieron angustia al separarse del virreinato. La verdad que una cosa, ¿no? que me llama muchísimo la atención. Esto te llama la atención, como también a uno le puede llamar la atención el hecho de plantear que vas a tener una directora de protocolo, de discurso. Digamos, este gobierno tiene un montón de dificultades en aplicar su política y que muchas veces uno cae en cuestionar o en criticar ese tipo de planteo, y que nosotros siempre tratamos de ir un poquito más allá y ver cuál es el problema más de fondo. Sí. Porque a un presidente que hasta parece incoherente, muchas veces se asocia mucho a lo que ha sido el gobierno de la Rúa, vemos que hay una complicidad con ese gobierno. A tal punto llega esa complicidad que en una situación de crisis tan profunda, donde el movimiento obrero tendría que haber llevado adelante una huelga general que estaba planteada el 29 de abril, no se convocó. Hasta el día de hoy no tenés una medida de fuerza. Están todos discutiendo el pase de bueno, ese plano, los que se han movido, me parece mejor, es la CTA, ¿no? La CTA. Pero incluso con sus crisis, porque la propia CTA tiene una lucha interna entre Micheli y el sector de Yasky, pero de conjunto. Vos tenés direcciones sindicales que son cómplices. Sí. Y Fernando, todos han actuado, digamos, no para buscar una solución, sino para contener. Y esto también es importante tenerlo en cuenta, porque es necesario que el movimiento obrero tenga una alternativa propia. Hablando de esto, vos venís de hace algunos días que hubo un congreso sindical, ¿no? De izquierda. Una conferencia sindical clasista donde hubo casi 2.500 delegados y activistas y comisiones directivas de diferentes sectores del movimiento obrero, ya sea industrial y estatal, de todo el país. Las conclusiones y las expresiones de los compañeros fueron fabulosas, porque han puesto de manifiesto una voluntad de lucha que hay en diferentes... Bueno, estaban los compañeros de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, que vienen con luchas... Tierra del Fuego terrible, ¿no? Muy grandes, claro, los compañeros de Mendoza, compañeros de Córdoba. ¿Comenzamos las clases en Tierra del Fuego? Todavía no, la situación continúa. En invierno pasaron, no, pero todo el comienzo y no... Lo interesante de Tierra del Fuego es que ahí vos tenés una gobernadora que es del Frente para la Victoria, claro. Bertone, que incluso está en la lista para la presidencia del PJ, y es la que está reprimiendo al pueblo de Tierra del Fuego. Lo mismo pasa en Santa Cruz con Alicia Kirchner. Entonces acá, por eso una vez más se pone de manifiesto esta complicidad de estos gobiernos. Ahora, como contrapartida a eso, ¿qué hay en Tierra del Fuego y qué hay en Santa Cruz? Hay mesas de diferentes sectores que se organizan en función de desenvolver un plan de lucha integral. Y allá, por ejemplo, tenés expresiones de los estatales, de los docentes, de los médicos, pero también del sector privado. Están los petroleros y han hecho una mesa de unidad sindical donde desde esa mesa resuelven diferentes acciones, huelgas, piquetes, diferentes asambleas,
hay una deliberación y llevan adelante un plan de lucha. Creo que eso es muy valioso de tomarlo en cuenta. Lo que en la década del 70 uno vivía con lo que eran las coordinadoras fabriles, que eran esas coordinadoras que habían superado esa burocracia que trataba de frenar los procesos de lucha. Bueno, como ese proceso se empieza a desenvolver ahora y como consecuencia también de que las direcciones sindicales no se ponen a la altura de la circunstancia. Algo similar pasa en la provincia de Buenos Aires con los docentes. Las direcciones sindicales no están a la altura de la circunstancia y la docencia a través de lo que son los UTEBA... no arrancan las clases. No empiezan las clases, los UTEBA multicolor tuvieron un plenario el 12 de julio, en ese plenario se votó un paro de 48 horas y la situación es, bueno, como para el conjunto de los trabajadores, es una situación muy agobiante. A nosotros los docentes nos han dado un aumento que para una maestra el promedio es de un 25%, yo como profesor no llego al 20% de aumento y tenemos una inflación que es del 45%. Sí, veo tranquilamente eso. Y entonces vos te das cuenta que la situación y la tendencia que es a empeorar. Claro. Entonces, y si baja la inflación, como dicen que va a bajar, es porque va a haber recesión, ¿no? Porque la gente lo tiene hoy mismo para comprar. Claro, sí, eso, digamos, ya lo vienen planteando todos y, bueno, la situación es muy crítica. Sí. ¿Qué país se viene? Nos quedan algunos minutitos. ¿Qué país se viene? Bueno, este país de lucha, de sacar conclusiones, de entender que tiene que haber una alternativa de izquierda en términos políticos, de tratar de comprender de que acá tuvimos 12 años de un gobierno que nos ha mentido y que no tenemos que descartar que va a intentar volver a ocupar un escenario importante en términos políticos. La izquierda ha mejorado mucho en materia electoral porque le cuesta, ¿no?, ser convocante en sectores donde todavía el PJ sigue siendo muy fuerte, ¿no? Bueno, yo te digo, la conferencia sindical esta que te mencioné, que se hizo el 2 de julio, mostró una presencia de un movimiento obrero con muchas energías que obviamente luchan contra direcciones sindicales burocráticas que son elementos podridos, mafiosos, son patotas, pero digamos con métodos asamblearios que cada vez que se pone en marcha, bueno, muestran la perspectiva de superación y la posibilidad de tener un mejor país. Creo que por ahí va a pasar la posibilidad de tener un futuro mejor. Y en ese aspecto, bueno, un poco trayéndolo a lo que ha pasado incluso acá a nivel de transporte. Yo cuando se hizo el traspaso de Ecotrans, lo escuché a Curuchet hablar que incluso le agradecía a la empresa Ecotrans, o sea, le agradecía a Sirigliano, le agradecía al responsable de lo que ha sido la tragedia de Once, con más de 52 muertos y 700 heridos, el hecho de haber actuado y haber participado en lo que ha sido Ecotrans en Marcos Paz. O sea, hay cosas que son hechos demagógicos que no tienen sentido llevar adelante. Sí, yo creo que más un sentido formalismo. Pero ni siquiera, porque a ver, todos los que somos usuarios o fuimos usuarios de Ecotrans hemos estado en un colectivo que se quedó, hemos visto un colectivo que se prendió fuego. Entonces, no hace falta ese tipo de demagogia, porque no sé con quién quiere quedar bien, pero bueno, esto también forma parte de esas conclusiones, porque hace falta, digamos, gobiernos que rompan con este tipo de política y no que sigan el mismo juego. Te hago la última y te agradezco muchísimo la amabilidad, Fernando Medina, de participar en los protagonistas. Participaron de ruidazo. ¿Te vas conforme con el tema? El gobierno lo minimizó, más allá de que dijo que prestarle atención a algún sector, pero medianamente lo ha minimizado. Mira, lo que fue el cacerolazo del 14 de julio fue un hecho de enorme importancia, pero forma parte de hechos previos, porque hubo frazadazo en La Plata y en diferentes lugares del país. En algunos lugares ya se están constituyendo asambleas populares. La convocatoria que se hizo en Marcos Paz está en la línea de lo que se hacía en todo el país. Incluso nosotros participamos acá en Marcos Paz, no porque lo haya convocado
la multisectorial. De hecho, tenemos críticas hacia la multisectorial porque entendemos que los concejales que hoy están en la multisectorial, tipo Laura Fune, Verónica Casco, concejales del partido gobernante, participan mucho más. Hoy estuvo Ernesto Núñez, que también participa, y muchos otros que no tienen nada que ver con... No, pero son los voceros, ¿no? son los que salen a digamos, a exponer lo que resuelve la multisectorial. O sea, ellos se quieren lavar la cara de los 12 años de macanas que hizo el gobierno anterior. Claro, de hecho yo a Verónica Casco se lo dije en la cara, le digo, bueno, vos venís acá a hacer demagogia, vos te tenés que hacer cargo de los 12 años que ustedes tuvieron con las mismas privatizadas que están hoy en día, porque acá ahora venís a cacerolear, pero no te haces cargo que hace 12 años ustedes estuvieron conviviendo con estas privatizadas que ahora salís a criticar, de la misma manera que lo veía a Garito Nandía, al presidente del Consejo Escolar, que vos tenés las escuelas que se caen a pedazos, y Garito Nandía también ahí, ¿entendés? Es el que aplica el ajuste en las escuelas, porque no lo ve a Garito Nandía decir, vamos a hacer un cacerolazo con el gobierno de Vidal por los ajustes que se están planteando, y lo veo cacerolear. Igual digo, no le demos a comer tampoco, porque así tituló Clarín, militantes y vecinos, digo, había muchos vecinos, había comerciantes. Pero totalmente, ¿no? Y eso vale, y uno lo destaca, pero no quita que tengamos que hacer esta diferencia, porque si no, o sea, dejamos de lado, o sea, permitimos que quienes han sido corresponsables de esta política de despilfarro, porque acá Verónica Casco es parte de lo que ha sido garantizar esa mesa de transporte que no sirvió para nada y que lo único que hizo cada vez que había un problema de transporte era salvarle las papas a Sirigliano. No justifico, pero ahora tenemos 2 líneas nuevas, más allá de que los delegados planteaban ciertos resquemores por algunas situaciones de ambas empresas, hoy por hoy están funcionando con colectivos nuevos, ojalá bueno que siga este modo, porque lo necesitamos. Mira, la situación que yo tengo, digamos, conozco de Merlo, ha sido de entrada un caos, donde había un lugar que enseñaban a manejar por el kilómetro 34,5, habían puesto la terminal, los compañeros estaban con 2 baños químicos, estaban sin techo, en medio de la lluvia, la situación llegó a tal extremo que ahora volvieron a lo que era la terminal de Ecotrans. Y ya empiezan otra vez, como empezó Ecotrans al principio, a ofrecerle a los choferes hacer horas en negro. Así había empezado Ecotrans. Entonces, ojo, tratemos de escuchar a los choferes, tratemos de ver cómo esto evoluciona, porque esto no dejan de ser los mismos capitalistas que, bueno, cuando estuvo Pablo Heller acá, ¿vos te acordás? Que claro, denunciaba lo que fue Córdoba con estas mismas empresas, con la Metropol. Entonces, vamos a ver cómo caminan estos y fundamentalmente, digamos, qué margen le dan los trabajadores, porque acá va a importar mucho cómo participen los trabajadores en defender sus derechos y defender los derechos de los usuarios. Fernando Medina, muchísimas gracias por esta visita a los protagonistas, siempre con la prensa obrera. Ahí nos deja un diario. Le dejo un diario para que ustedes tengan. Mirá qué título, abajo el tarifazo. Lo comparto. Bueno, Fernando, muchas gracias. Gracias a vos por la participación en los protagonistas. Programa bárbaro, me encantó, espero que usted que está del otro lado también ya lo va a poder compartir y verlo en www.veresproducciones.info y por supuesto en el canal de YouTube de Canal 4 Marcos Paz. Ahí también va a estar este programa que la verdad que me encantó de principio a fin. Nos vamos hasta la semana que viene, una semana donde seguramente muchos más temas de política, eso que nos gusta y tanto, acá en el Canal 4, la TV pública, en Los Protagonistas. Chau.